Bienvenidos y bienvenidas a esta preevaluación para el catálogo 2.0 de Latindex. En esta oportunidad vamos a desarrollar la preevaluación, vale decir una revisión de aquellas características del catálogo 2.0 para la revista médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Según como vamos viendo en el registro del ICCN, aquí en el portal ICCN, tiene dos nombres concretamente registrados, simplemente como el primero como revista médica, con título abreviado RepMed Tacna en línea, y la variante que es el título largo, Revista Médica Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Tiene como identificador ICCN principal que estamos marcando aquí y como linking ICCN o ICCNL aquí. Vamos entonces a ver la evaluación que ya ha tenido en un primer momento en el catálogo 2.0 de Latindex. Vemos el registro al momento de hacer la búsqueda en Latindex. Está incluida en el catálogo 2.0 de por sí, y vamos entonces a ver aquellos puntos que quizás no han sido atendidos para que pueda ser incluida en una nueva evaluación. Estos son los criterios o las características cumplidas por la revista. Su última calificación fue precisamente en diciembre del 2019, como vemos aquí. Y esta revista ha atendido 30 características, ¿no? De evaluación del catálogo 2.0 de Latindex. Y vamos a enfocarnos en esta oportunidad en aquellas características no cumplidas, que es el siguiente listado que estamos viendo a continuación. Y vamos a irlo comentando. Vamos a ir comentando cada una de esas características. Bueno, la primera característica no cumplida es que de los 5 bloques de características para el catálogo 2.0 de Latindex es la referida a afiliación de autores, que es la característica número 13. Vamos a ver entonces primero en los criterios o características que presenta el catálogo 2.0 de Latindex, que es este texto que ustedes siempre van a encontrar precisamente detallado en el mismo sitio web de Latindex, ¿no? Y vamos a buscar la característica número 13. Entonces, en la característica número 13 menciona afiliación de las personas autoras. En cada documento deberá constar el nombre completo de la institución de trabajo de la persona autora o, en su caso, la declaración de persona trabajadora independiente. Entonces, esto va obviamente dirigido, ¿no?, a la filiación que se da propiamente en los textos completos y en los resúmenes también en el sitio web, en la plataforma de la revista. Vale decir que esta es una característica que debe ser, que es propiamente aplicada. ¿Okay? Entonces, entramos al sitio web de la revista médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna y vamos a ver, por ejemplo, para tomar una referencia, el último número, que es precisamente el volumen 12, número 2 del año 2019. Hacemos clic aquí. Ellos están utilizando una plataforma Open Journal System 2, versión 2, como podemos apreciar. Entonces vamos a ubicar uno de los primeros artículos, justo en la sección de artículos originales, para ver precisamente este aspecto.
Entramos primero al resumen. De por sí no muestra el resumen previo la afiliación institucional de la persona que escribió este texto. Vamos a ver si en el texto completo se muestra esta afiliación. Esperamos un momento mientras va cargando el texto completo del artículo. Y bueno, entonces vemos aquí el texto y precisamente tenemos el dato de la persona autora de este trabajo. Y si bien es cierto menciona su grado académico o título profesional en este caso, no está mostrando un aspecto importante que es su filiación, vale decir a dónde está afiliada esta persona, cuál es su institución de referencia. Estamos verificando si en la parte baja se da ese dato, porque en algunos casos también algunas revistas suelen colocarlo al final del texto. No se indica afiliación institucional y tampoco el correo electrónico hace referencia a la afiliación institucional. Entonces este es un aspecto que debe ser superado por la revista. Lo que correspondería acá es colocar el área de la institución donde se desenvuelve académicamente o labora, el nombre de la institución por extenso, la ciudad donde se encuentra la institución y el país. ¿Ok? Entonces este aspecto debe ser superado para todos los artículos en la medida de lo posible, porque es un aspecto muy importante. Vamos entonces ahora a ver otro de los aspectos observados. Regresamos nuevamente a las características no cumplidas y vamos a ver que en el bloque características de gestión y política editorial, la característica 16, autores externos, ha sido observada también. Entonces, menciona acá, precisamente en el detalle del catálogo 2.0 de estas características, que documentos con autoría externa, y indica que al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la entidad editora y a sus cuerpos editoriales. En el caso de las revistas editadas por asociaciones, se considerarán autores pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de la asociación o que figuran en el equipo editorial de la revista. Entonces, la idea es que se pueda ver autoría externa, ¿no? Y esto obviamente se va a poder corroborar precisamente también, ¿no?, observando el tema que veníamos mencionando de la afiliación institucional, dado que si no está registrada la afiliación institucional, obviamente no podemos saber tampoco la procedencia, ¿no?, del autor. Entonces, por ejemplo, aquí hay un texto que hace alusión a un estudio de una universidad privada. Vamos a ver si en el texto completo se hace mención de eso. Estamos revisando como referencia apenas los textos del último número de esta revista. Esperamos a que cargue. Estamos esperando que cargue. Y bueno, vemos como era obvio, hasta hace un momento habíamos visto en el caso de la característica 13 que tampoco este artículo menciona la afiliación institucional, y por ende eso limita a saber si, por ejemplo, estos autores son externos. Y es importante, reiteramos, que esto sea superado para que en el caso de la característica 16 se pueda atender esto y pueda obviamente incrementar la calificación de la revista médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Entonces, la característica 16 obviamente vinculada a la característica 13. Apertura editorial, que es la característica 17. Nosotros vamos a ver aquí por extenso en el texto de detalle
para el catálogo .cr Latindex, menciona que al menos 2/3 partes de los miembros de los órganos editoriales colegiados, comités y consejo de la revista deberán pertenecer a instituciones diferentes de la entidad editora. En este caso deberían ser pertenecientes a otra institución fuera del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, que vendría a ser la institución editora de la revista. Vamos a buscar, a propósito que estamos trabajando en una plataforma OJS versión 2, en la sección acerca de aquel dato. Vamos a abrir en una pestaña adicional la información que puede haber de la revista, donde precisamente se ve el equipo editorial, que es donde aparecen los cuerpos colegiados, ¿no? O los cuerpos que conforman el equipo editorial, para saber la afiliación de estas personas. Vemos aquí, por ejemplo, que no se mencionan los datos del director y editor principal, detalle que debe ser superado porque es importante esta información para una nueva evaluación. Se menciona si los datos de los escritores asociados, pero por ejemplo están incompletos. De igual manera, del comité de investigación, los datos están incompletos. Y recuerden que cuando nosotros, porque prácticamente hace mención al equipo editorial base, al comité editorial mismo, al comité de investigación y al equipo de asistencia técnica, pero se mencionan de manera, vamos a decirlo así, parcial esta información, ¿no? Porque se mencionan las instituciones, pero no se mencionan, por ejemplo, las áreas a las cuales pertenecen, y tampoco se menciona la ciudad donde a la cual pertenecen estas personas vinculadas a los cuerpos editoriales. Entonces, este aspecto debe ser superado precisamente por parte del equipo editorial. Debe completarse los datos de filiación institucional. Pasemos ahora a ver el otro criterio observado. Vamos a ver que dentro de las características de gestión y política editorial también ha sido observado la característica 21, adopción de códigos de ética. En cuanto a la característica 21, que la vemos aquí en el listado, se refiere a que la revista debe informar y describir las normas o códigos de ética que utilizan, los cuales pueden ser internacionales, institucionales o propios. Aquí lo que se suele hacer es que la revista busque adherirse, por ejemplo, a alguna declaración de código de ética editorial de instituciones como, por ejemplo, se pone aquí a COPE, ¿no? Que es el Comité de Ética de Publicación Internacional. Y también, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, se indica también el caso de ICME, ¿no? Que es el International Committee of Medical Journal Editors, que para el caso concreto de esta revista sería muy interesante. Si nosotros vemos, vamos a navegar un momento por la revista, esta información también debería estar acá en el apartado de acerca de. Entonces, y debería estar obviamente dentro del punto que se refiere a políticas de sección o políticas en general. No vemos que se encuentre esa mención aquí. Vamos a entrar quizás a la sección de enfoque y alcance para ver si esto se encuentra aquí. No se hace mención de manera específica de aspectos éticos. Entonces, este es un aspecto que debe ser superado también. Como reiteramos, solamente es la mención de adhesión a algún planteamiento o código ético de algún comité que ve precisamente estos aspectos tanto en revistas científicas, y en este caso del área de revistas científicas médicas, ¿no? Entonces sería un aspecto interesante y es importante obviamente que se mencione, sobre todo en el área de ciencia de la salud, el área médica, donde hay códigos de ética a contemplar por parte de los participantes de las publicaciones. Veamos entonces a continuación
Esto fue el punto 21. Pasamos ya al último bloque, que son características de revista en línea. Recuerden que para el caso del catálogo 2.0 de la TINDEC, nosotros estamos hablando concretamente de revistas en versión digital, en versión electrónica. Entonces prácticamente toda la evaluación se va a hacer directa y concretamente sobre la plataforma online de la revista. No se va a hacer la evaluación en versiones impresas. Este es un aspecto importante que debe siempre tener en cuenta el equipo editorial de la revista. Entonces, la característica 32, uso de diferentes formatos de edición, que como podemos apreciar aquí en este listado, ¿no?, hace alusión que la revista, además del formato, de los formatos en versión digital, como el caso de PDF que se suele compartir, debería también compartir en otros formatos o extensiones de archivo tipo HTML, inclusive en el caso de la versión electrónica también se considera el formato de PAP, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, los últimos números de esta revista, ¿no?, vamos a ver que efectivamente solo se está compartiendo la información en un solo formato. Vamos a ver la última edición solamente para terminar de verificar ese punto. Sí, solamente se está compartiendo en formato PDF. Quizás haciendo un esfuerzo se podría compartir en formato HTML y un esfuerzo mayor quizás en formato EPUB, ¿no? Entonces la idea es que se puede distribuir en más de un formato, en más allá del formato PDF, también en un formato adicional. Entonces ese aspecto el equipo editorial debe evaluarlo, cuál sería el más conveniente. En cuanto a la característica 34, servicios de interactividad con el lector, bueno, se está refiriendo a aquellos servicios que de alguna manera puedan dar información complementaria a los lectores de esta revista sobre lo que se publica en ella. Nosotros hemos visto que inclusive eso habla de las redes sociales propiamente dichas, ¿no? Nosotros vemos que aquí hay unos iconos, ¿no? Por ejemplo, a Twitter, a YouTube, a Facebook, y también hay un icono a noticias de hilo RSS, ¿no? Vamos a tratar de abrir para saber si es que en verdad está vinculado y si se da esta característica. Vemos que sí hay una cuenta vinculada a la revista, dice Hospital Tacna en Twitter. Entonces, lo que sí hay que saber es si la cuenta está referida directamente a la revista y no propiamente a todo el hospital, porque en este caso nosotros hablamos de la revista, o sea, debe tener una cuenta propia en Twitter la revista. Vamos a ver si está vinculado también a una cuenta de YouTube, a un canal YouTube de la revista. Hemos hecho clic, está cargando aquí y vamos a ver si precisamente hay esa vinculación. Estamos apreciando aquí, están cargando un video concretamente. Muy buenas con todos. Entonces, lo que aquí se ha hecho es vincular a un video que tiene la revista, que es el manual para subir un artículo científico a esta publicación. Entonces, sí es interesante este recurso. Se podría decir que se puede considerar esto para, digamos, tenerlo como referencia a un servicio complementario dirigido a los usuarios de la revista. Este punto quizás sí sea el más adecuado, ¿no? Inclusive acá estamos viendo que están explicando todo ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, en el caso del recurso de YouTube sí está en ese enfoque. Vamos a ver en el caso de la red social de Facebook, ¿no? Si también está vinculado, ¿no?, a un recurso propio de la revista. Reiteramos, no del hospital, que en este caso sería la casa editora. Está cargando en este momento el sitio, la página vinculada, ¿ok? Y sí, como podemos apreciar, ¿no?,
se muestra el sitio web o vale decir el fanpage, ¿no?, en Facebook del hospital propiamente dicho, pero no es expresamente el fanpage de la revista. Entonces cabría el caso que este punto tendríamos que superarlo también, ¿cierto? Entonces, y finalmente hay un enlace a los RCS que, como ustedes saben, son este sistema de pequeños hilos de noticias que se conectan a algunos servicios externos, como por ejemplo para alertar noticias vía smartphone o otros medios, ¿no? Vamos a ver si está de alguna manera activo. No, lo que está haciendo este enlace no es necesariamente vinculándonos a el RCS, sino nos está conectando a lo que sería la página institucional del cuerpo médico del hospital en Instagram. Entonces no es necesariamente la cuenta de Instagram de la revista. Entonces habría que un poco ver la forma de quizás, si lo ven necesario, cambiarle obviamente el icono hacia Instagram, pero obviamente publicando contenidos de la revista. Bueno, entonces aquí vemos otros botones, ¿no?, donde se hace alusión a esto. Inclusive hay un botón de chat también que se ha incluido, ¿no?, entendemos para poder interactuar con los potenciales autores interesados en publicar en la revista. Nuestra sugerencia es que apenas se mantengan aquellos que efectivamente, ¿no?, brindan un servicio de información complementaria a los autores o personas interesadas en la revista, ¿no?, y que solamente se limiten a ellos y más bien se les dé la debida connotación, ¿ok?, para que se pueda atender aquel punto. Desde nuestra apreciación sí atiende este punto previo ajuste, ¿no?, a estos enlaces, ¿ok? Entonces vamos a ver ya la penúltima característica observada: uso de identificadores de recurso uniforme. Bueno, esto está referido concretamente al uso de identificadores tipo DOI, Digital Object Identifier, o Archive Resource Key, el ARC, que se suele llamar. Recuerden que estos identificadores tienen el propósito de poder ubicar con facilidad en cualquier punto de la red, ¿no?, los contenidos de la publicación apenas colocando el identificador, que son esas direcciones electrónicas que de alguna manera siempre van a rutear o van a conducir hacia los contenidos de la revista. Nosotros viendo aquí, por ejemplo, en los resúmenes mismos de los artículos, vemos que no han incluido esos identificadores, ¿no? Entonces será necesario que los editores de la publicación contemplen las gestiones necesarias para poder incluir a la brevedad esos identificadores que de alguna manera son parte ya de las exigencias actuales de publicaciones electrónicas de carácter científico, como es el caso de esta revista. Entonces es necesario sí incluir identificador digital. Finalmente, políticas de preservación digital, la última característica de la publicación. Vemos que en el punto 38 se refiere sobre las políticas de preservación de los archivos digitales que ha implementado. En verdad, esta característica es enunciativa, o sea, solamente hay que declararla en algún punto de la revista. Esto debería estar declarado, consideramos, ¿no?, en el punto referido de acerca de, para el caso de esta plataforma, dentro del punto de políticas, ¿no? Y nosotros estamos viendo que no se menciona nada respecto a eso, salvo este punto que dice archivar. Vamos a entrar ahí para revisar. Entonces, sí se menciona que la publicación tiene predisposición a que esto utilice, por ejemplo, el sistema LOGS, que es un sistema
al cual debe en un futuro próximo afiliarse la revista. Entonces, sí hay una predisposición de la revista a poder tener una política de preservación digital archivando sus contenidos bajo este sistema. Nuestra sugerencia en todo caso sería quizás poder extender más este párrafo, ¿no?, declarando que la revista tiene esa predisposición para que se preserve el contenido digital de sus contenidos, y quizás modificando el texto o el enunciado archivar por política de preservación digital, de tal manera que cuando se haga la evaluación, no se considere ese punto y pueda ser superado. Entonces vemos que sí hay puntos críticos muy importantes en las características no cumplidas por la revista médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, ¿okay?, que deben ser superados. Desde nuestra perspectiva, son aspectos críticos e importantes atender el tema de la afiliación de los autores. Obviamente esto va a permitir también visualizar o hacer evidente cuáles autores son externos. En cuanto a la apertura editorial, es necesario obviamente integrar a más miembros externos de otras instituciones, preferencialmente fuera del país, no vinculados al área médica, que puedan contribuir a los procesos de evaluación y toma de decisiones de la revista. Aspectos como la adopción de código de ética, es muy sencillo hacer la declaración, porque solamente es colocar el párrafo declarando a qué o cuáles códigos de ética la revista se está adhiriendo, ¿no? En cuanto a los formatos de edición, sí, aquí implica que el equipo editorial de la revista evalúe la inversión, porque en verdad implica inversión de recursos, ¿no?, para implementar otros formatos aparte del PDF para la publicación de los contenidos. Los servicios de interactividad con el lector, como he mencionado, son solamente hacer un ajuste de aquellos que se están dando. El uso de identificadores de recurso uniforme también es algo necesario, ¿no?, toda vez que el uso de DOI, por ejemplo, ya está muy extendido en revistas electrónicas científicas. Entonces es necesario que el equipo editorial evalúe la forma de incluir estos identificadores. Y en cuanto a la política de preservación digital, como he mencionado, es solamente enunciativo o declarativo, ¿no?, que puede estar dentro de la sección de políticas de la revista. Entonces, estas son nuestros alcances en esta preevaluación para la revista médica. Y un aspecto complementario, antes de concluir estas observaciones, es que en la revista tiene que haber superado aquellos alcances para solicitar una nueva evaluación, pero sobre todo considerando el cumplimiento de las características. Vamos a ver aquí en el aspecto de la característica 2, generación continua de contenidos. Si nosotros hablamos que es una revista semestral, ¿no?, entonces la evaluación que se va a hacer por parte del equipo de Latindex, en este caso, va a ser en función de los últimos 5 fascículos, dado que tiene que cubrir, tiene que tener una cobertura de 2 años. Entonces vamos a verificar si tiene 5 fascículos completados, ¿no? Ojo que también esto implica que también la revista esté al día en cuanto a la publicación. Se entiende que al momento de solicitar la evaluación para el catálogo 2.0 de Latindex, la revista tiene que estar al día en cuanto a su publicación declarada. Si dijo que la revista publica semestralmente, entonces debe estar al día en el semestre que le corresponde al momento de solicitar la evaluación. Si nosotros vamos aquí y vemos en la zona de archivos de las distintas ediciones de la revista, y por ejemplo vemos que sí, efectivamente la revista, por ejemplo, tiene los contenidos respectivos a los semestres del año 2019-2018, ¿no?, que corresponde a 2 años. Pero considerando que la revista quiere solicitar su evaluación para el presente año, el 2020, y dado que estamos a puertas de concluir el año, la revista debería presentarse con los números correspondientes a este año, vale decir
los dos números de los dos semestres del año 2020 más los dos del año 2019 y obviamente será evaluado el último del año 2018 para que pueda obviamente tener una evaluación favorable. Hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Okay? Agradecemos mucho y quedamos atentos de los alcances e inquietudes de los editores de la revista médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Muchas gracias.